La iglesia tiene una forma muy especial de enseñarnos a vivir la fe. Nada en ella ocurre por casualidad. Cada tiempo litúrgico llega como una llamada del cielo, como una oportunidad para que el alma despierte y vuelva a mirar hacia Dios. Y por eso el Adviento no es solamente una época previa a la Navidad. Es una invitación profunda a detenernos, revisar nuestra vida y entender que el tiempo no nos pertenece. Hoy estamos aquí respirando, soñando, haciendo planes, pero mañana no sabemos. Y aunque muchas veces vivimos como si tuviéramos el control absoluto de todo, basta un instante para descubrir que la vida depende únicamente de Dios. Hace poco, mientras compartía un café con una señora, hablábamos tranquilamente de la vida, de cosas sencillas, de esos momentos cotidianos que parecen normales. Al día siguiente, a la misma hora, estaba celebrando su funeral y mientras veía aquel ataúd no podía dejar de pensar que apenas unas horas antes habíamos estado sentados frente a frente, hablando como cualquier otro día. Eso nos golpea el corazón porque nos recuerda una verdad que a veces queremos ignorar. Nadie tiene asegurado el mañana. Si la vida dependiera de nosotros, escogeríamos cuándo llegar y cuándo partir. Pero no es así. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Y cuando entendemos eso, dejamos de vivir distraídos y comenzamos a escuchar más atentamente la voz del Señor. El Adviento es precisamente eso, una llamada a despertar, a dejar la soberbia, el orgullo, la idea de que no necesitamos a Dios. Es una campana que suena fuerte en el corazón y nos dice, prepárate, vuelve al Señor, acércate otra vez, con ton que se sin. Por eso las lecturas de este tiempo son tan profundas. Hablan de un pueblo que camina hacia la montaña del Señor. Hablan de personas que suben alegres al templo porque entienden que allí está la respuesta que el mundo no puede dar. Qué hermoso sería que nuestras familias recuperaran esa alegría. Qué distinto sería todo si en nuestros hogares se escuchara nuevamente qué alegría ir juntos a la casa del Señor. Porque cuando una familia se aleja de Dios, poco a poco comienza a perder el rumbo. Las preocupaciones crecen, los problemas pesan más, las heridas se vuelven difíciles de sanar. Y es ahí cuando entendemos que sin una vida espiritual firme, el alma termina agotada. Miren el mundo de hoy, las guerras, el odio, la división, las familias destruidas, las personas viviendo vacías aunque tengan de todo. Nada de eso ocurre porque sí, todo eso es una advertencia silenciosa que nos grita que el ser humano ha querido vivir sin Dios. Y cuando el hombre apaga la luz de Dios, termina caminando en oscuridad. Por eso el Adviento también es un tiempo de confrontación. La palabra de Dios nos lleva a un tribunal interior donde tenemos que reconocer nuestras fallas. A veces creemos que somos buenos simplemente porque no hacemos daño grave a nadie. Pero el Señor nos invita a mirar más profundo. Nos pide revisar la manera en que hablamos, la forma en que tratamos a quienes amamos, los secretos que escondemos, las mentiras que justificamos, las actitudes que hemos normalizado. Y duele reconocerlo, pero muchas veces necesitamos que la vida nos sacuda para reaccionar. Hay golpes que llegan para despertarnos, hay pruebas que nos obligan a mirar aquello que llevábamos años evitando. Y aunque en el momento no lo entendemos, muchas veces esas dificultades son precisamente las que terminan acercándonos a Dios. La segunda lectura lo dice de una manera muy sencilla. Dejen las obras de las tinieblas y revístanse de la luz. Hasta un niño puede entenderlo. Deja lo que te destruye, camina hacia lo que te da paz, deja la mentira, deja la doble vida, deja aquello que te roba la tranquilidad. Qué hermoso sería vivir de una manera tan limpia que no tuviéramos que escondernos de nadie.
llegar a casa sin miedo, dormir tranquilos, caminar sin sentir culpa. Eso es vivir en la luz. Pero el problema es que muchas veces queremos a Dios sin dejar nuestras oscuridades. Queremos sentir paz sin cambiar nada. Queremos que el Señor bendiga una vida que no estamos dispuestos a transformar. Y el Adviento viene precisamente a romper esa comodidad. Nos recuerda que todavía estamos a tiempo de volver a empezar. Tal vez por eso mucha gente se burla de quienes rezan, de quienes van al templo, de quienes intentan vivir su fe, porque no entienden lo que significa subir a la montaña. No comprenden que hay batallas que solo pueden sostenerse de rodillas. No saben que hay dolores que únicamente Dios puede sanar. Y entonces aparece esa historia del hombre que busca el camino hacia el éxito. Encuentra a un maestro que le señala una dirección, pero cada vez que avanza recibe golpes terribles. Regresa confundido, herido, frustrado, hasta que finalmente el maestro le dice algo que cambia toda la perspectiva. El éxito está un poco más allá de los golpes. ¡Qué verdad tan grande! Muchas veces queremos llegar a la felicidad evitando el dolor, pero la vida no funciona así. Las pruebas forman el alma, los golpes nos enseñan, las lágrimas nos transforman. Y aunque nadie quiere sufrir, son precisamente esas heridas las que muchas veces nos acercan a Dios de una forma más sincera. Por eso hoy el Señor te pregunta algo muy importante. ¿Para qué te trajo aquí? Tal vez viniste cargando preocupaciones por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu salud, por el miedo al futuro. Y Dios quiere decirte que no estás perdido mientras sigas caminando hacia Él. Tal vez hoy el Señor te está pidiendo algo muy simple pero muy profundo. Vuelve a la montaña, regresa al templo. Acércate nuevamente a Dios, porque cuando el alma se aleja del Señor, comienza a apagarse lentamente. Y cuando el corazón vuelve a Dios, incluso en medio de las pruebas, descubre una fuerza que no sabía que tenía. La fiesta de la presentación del Señor nos recuerda exactamente eso. José y María llevan al niño Jesús al templo porque entienden que la verdadera felicidad consiste en no apartarse nunca de los caminos de Dios. Ellos saben que un niño no solo necesita crecer físicamente, también necesita crecer en la fe, en la confianza y en el amor al Señor. Y qué triste es ver cómo hoy muchas familias han dejado de transmitir eso a sus hijos. Vivimos tiempos donde incluso se discute si vale la pena bautizar a un niño o acercarlo a la iglesia, pero José y María no negociaron eso jamás. Ellos entendieron que lejos de Dios el corazón humano termina vacío, y justamente ahí comenzaba la verdadera enseñanza que cambiaría la vida de quienes estaban presentes en aquel templo. En aquel templo había dos personas mayores que habían pasado toda su vida esperando la llegada del Mesías. Simeón y Ana no eran personas famosas, no tenían riquezas ni reconocimiento, pero poseían algo mucho más grande, un corazón lleno de esperanza. Habían envejecido confiando en las promesas de Dios y aunque seguramente atravesaron momentos difíciles, nunca dejaron que la fe se apagara dentro de ellos. Cuando Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos, pronunció unas palabras que revelaban la paz de un alma que había esperado toda una vida. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Imaginen ese momento, un anciano sosteniendo al Salvador del mundo, comprendiendo que toda su espera finalmente tenía sentido. Y en medio de aquel templo aparece una verdad que sigue siendo urgente para nuestras familias, para nuestras ciudades y para el mundo entero. Jesús es la luz. Por eso, esta celebración también es conocida como la fiesta de la Candelaria, la fiesta de la luz. Porque el mundo necesita desesperadamente volver a encender esa luz.
Muchas personas se preguntan por qué las familias viven tan divididas, por qué hay tanta violencia, tanta tristeza, tanta desesperación, y la respuesta es más simple de lo que parece, porque hemos apagado la luz de Dios. Cuando una casa se queda sin luz, todo se vuelve confuso, uno tropieza, se golpea, no encuentra el camino. Exactamente eso está pasando hoy en muchos corazones. Las personas caminan a oscuras buscando felicidad donde no existe. Intentan llenar el vacío con dinero, con placer, con distracciones, pero nada logra darle paz verdadera al alma, porque el corazón humano fue creado para Dios y lejos de Él siempre termina perdido. Y tal vez eso es lo más doloroso de estos tiempos. Hemos normalizado vivir lejos del Señor. Muchas personas solo buscan a Dios cuando aparece una enfermedad, una crisis económica o un problema familiar. Pero mientras todo parece ir bien, lo dejan a un lado. Y sin darse cuenta, el alma comienza a enfriarse lentamente. Por eso Simeón y Ana son tan importantes. Ellos representan a quienes aprendieron a esperar en Dios sin desesperarse. Vivieron años enteros confiando en una promesa que no podían ver todavía. Y aún así permanecieron fieles. Qué difícil es eso hoy. Vivimos en una sociedad que quiere resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, milagros inmediatos. Pero Dios muchas veces trabaja en silencio y en espera. Hay personas que vienen al templo cargando preocupaciones enormes. Una madre orando por un hijo perdido. Un matrimonio atravesando dificultades. Alguien luchando contra una enfermedad. Personas cansadas de esperar una respuesta de Dios, y muchas veces sienten que el Señor guarda silencio, pero justamente ahí aparece el ejemplo de Simeón y Ana. Ellos enseñan que vale la pena seguir esperando en Dios incluso cuando todo parece tardar demasiado, porque Dios nunca llega tarde. Él actúa en el momento perfecto. Y aunque nosotros muchas veces no entendemos el proceso, el Señor siempre está obrando incluso en medio del silencio. Hay bendiciones que tardan, porque primero necesitan transformar nuestro corazón. Hay puertas que no se abren porque Dios está evitando un dolor mayor. Hay esperas que nos enseñan a depender más de Él. Y mientras José y María presentan al niño en el templo, ocurre otro detalle profundamente hermoso. Ellos no llevan grandes riquezas ni ofrendas impresionantes, solamente presentan 2 pequeñas aves, lo mínimo que podían ofrecer. Eso nos recuerda algo muy importante. Para Dios, lo más valioso nunca ha sido el dinero ni las apariencias. Lo que Él mira es el corazón. Vivimos en un tiempo donde las personas intentan impresionar constantemente. Redes sociales llenas de vidas aparentemente perfectas. Personas compitiendo por mostrar más, por aparentar felicidad, éxito o poder. Pero delante de Dios nada de eso tiene valor si el corazón está vacío. José y María no tenían grandes cosas materiales, pero tenían algo inmenso, un corazón humilde, dispuesto a confiar completamente en el Señor. Y quizá eso es lo que más necesitamos recuperar hoy, la sencillez, la capacidad de volver a Dios sin máscaras, sin orgullo, sin pretender aparentar lo que no somos, porque muchas veces el problema no es que Dios esté lejos de nosotros, el problema es que nosotros vivimos demasiado distraídos para escuchar su voz. Por eso venir al templo nunca debería ser visto como una obligación pesada. Es un encuentro con aquel que sostiene nuestra vida. Es el lugar donde el alma vuelve a respirar. Donde encontramos respuestas que el mundo no puede dar. Donde entendemos que incluso en medio de las pruebas seguimos sostenidos por Dios. Y hablando de pruebas, hay algo que muchas personas no comprenden acerca del dolor.
Cuando llega una pérdida, cuando alguien amado parte de este mundo, el corazón busca desesperadamente algo a qué aferrarse. Una fotografía, una prenda, un objeto, cualquier cosa que haga sentir que esa persona todavía está cerca. Y eso es completamente humano. El amor no desaparece de un día para otro, el alma extraña, recuerda, llora. Hay personas que cada noche observan una fotografía esperando sentir nuevamente la presencia de quien partió. Otros conservan objetos con un apego tan profundo que terminan viviendo atrapados en el pasado. Y aunque el dolor es comprensible, hay algo importante que debemos entender: el amor verdadero no vive en una imagen, vive en Dios. Muchas veces el duelo se convierte en una cadena invisible. Sin darse cuenta, las personas comienzan a hablarle a las fotografías, a pedir señales, a encender velas, esperando sentir algún tipo de respuesta espiritual. Y el problema no es recordar con amor. El problema aparece cuando el corazón empieza a buscar en las imágenes algo que solo puede encontrarse en Dios, porque nuestros seres queridos no viven dentro de una fotografía, no están atrapados en un objeto, están en las manos de Dios. Y cuando olvidamos eso, el dolor puede llevarnos lentamente hacia prácticas equivocadas que terminan confundiendo el alma. Dios nunca nos pidió vivir aferrados a imágenes como si fueran puentes espirituales. Lo que el Señor quiere es algo mucho más profundo. Que aprendamos a confiar, que entendamos que el amor que nace en Dios jamás desaparece, incluso después de la muerte. Y esto no significa dejar de recordar. Al contrario, recordar con amor es hermoso. Hablar de quienes partieron, agradecer por su vida, conservar fotografías como recuerdos sanos, todo eso puede ser bueno, pero el corazón debe permanecer libre. Porque cuando el duelo no sana correctamente, la persona deja de vivir el presente y queda atrapada intentando retener algo que ya está en manos del Señor. Qué difícil es aceptar eso. Hay personas que llevan años enteros viviendo en una tristeza silenciosa, sonríen por fuera, trabajan, continúan con su rutina, pero en el fondo siguen detenidas en el día en que perdieron a alguien amado y poco a poco convierten el dolor en una forma de vida. Pero Dios no quiere eso para sus hijos. Él no quiere que vivamos esclavos de la nostalgia. Quiere enseñarnos que incluso en medio de la pérdida existe esperanza. Y justamente ahí aparece una de las enseñanzas más profundas del Evangelio. El amor verdadero no retiene. El amor verdadero aprende a confiar y a entregar. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro buscando a Jesús, su corazón estaba roto, había perdido a quien más amaba y lo único que deseaba era permanecer cerca de él. Por eso lloraba desconsoladamente y cuando el Señor resucitado se le apareció, ella quiso abrazarlo, aferrarse nuevamente a esa presencia física que tanto extrañaba. Pero Jesús le dijo unas palabras profundamente misteriosas: no me retengas. Qué difícil es entender eso cuando el corazón está lleno de dolor, porque el amor humano quiere sostener, quiere conservar, quiere impedir que aquello que ama desaparezca. Pero Jesús le estaba enseñando algo eterno. El verdadero amor no se basa en poseer, sino en confiar. No se trata de quedarse atrapado en el pasado, sino de aprender a amar de una manera nueva, más profunda, más espiritual. Y eso mismo ocurre cuando perdemos a alguien. Muchas veces el alma intenta mantener viva a esa persona a través de objetos, fotografías o rituales que terminan convirtiéndose en cadenas emocionales. Sin darse cuenta, algunas personas transforman una imagen en una especie de altar. Le hablan, le piden protección, esperan señales, encienden velas diariamente frente a la fotografía. Y aunque todo nace del amor y del dolor, poco a poco
el corazón comienza a desviarse, porque solo hay un altar verdadero, el altar de Dios. Solo hay un mediador entre el cielo y la tierra, Jesucristo. Y cuando ponemos nuestras esperanzas espirituales en otras cosas, aunque sea sin mala intención, terminamos confundiendo la fe con la necesidad emocional. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado algo muy importante: debemos orar por nuestros difuntos, no a nuestros difuntos. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el sentido espiritual. Cuando oras por alguien que partió, estás confiándolo a la misericordia de Dios. Estás pidiendo que el Señor lo reciba, lo purifique y lo lleve a la vida eterna. Pero cuando comienzas a hablarle como si tuviera poder propio para protegerte o intervenir directamente en tu vida, el corazón entra en un terreno peligroso. Y esto no significa dejar de amar a quienes partieron, al contrario, significa amarlos correctamente, porque el amor verdadero no esclaviza ni reemplaza a Dios. El amor verdadero conduce hacia Dios. Hay personas que por el dolor de una pérdida terminan buscando señales en todas partes. Interpretan sueños, movimientos, coincidencias. Empiezan a pensar que el ser querido intenta comunicarse constantemente. Y aunque muchas veces eso nace del deseo sincero de sentir cercanía, el riesgo está en abrir la puerta a la superstición. La superstición comienza siempre de manera inocente. Una pequeña práctica, una costumbre emocional, un gesto aparentemente inofensivo, pero lentamente el corazón deja de apoyarse en Dios y empieza a depender de señales, objetos o rituales. Y cuando eso sucede, la fe se debilita. Qué importante es entender esto hoy, porque vivimos en una época donde muchas personas mezclan la fe con prácticas completamente contrarias al Evangelio. Buscan tarotistas, médiums, rituales espirituales, esperando encontrar respuestas que solo Dios puede dar. Y todo comienza cuando el alma deja de descansar plenamente en el Señor. Por eso el duelo necesita ser vivido desde la fe, no desde el miedo, no desde la desesperación, no desde el apego enfermizo. La persona que amas no necesita que pases la vida entera atrapado en el dolor. Si está en las manos de Dios, lo mejor que puedes hacer por ella es orar, ofrecer sacrificios, pedir misas, vivir santamente. Cada misa ofrecida por un difunto tiene un valor inmenso, porque en cada Eucaristía se hace presente el sacrificio de Cristo. Y no existe acto más poderoso de amor que colocar a quien amamos dentro de la misericordia de Dios. También el rosario ofrecido por las almas tiene una fuerza espiritual enorme. Cada Ave María es una súplica de amor, cada oración es una forma verdadera de acompañar a quienes partieron. Y al mismo tiempo el alma que ora comienza poco a poco a sanar, porque el problema del dolor no es llorar, llorar es humano. El problema aparece cuando el sufrimiento se convierte en una prisión. Hay personas que dejan de vivir completamente, ya no disfrutan nada, ya no avanzan, ya no sueñan, permanecen detenidas emocionalmente en el día de la pérdida. Y el Señor no quiere eso. Dios no quiere borrar tus recuerdos, quiere sanar tu manera de vivirlos, quiere que recuerdes con paz y no solamente con angustia. Quiere enseñarte que la muerte no destruye el amor verdadero, solo cambia su forma. Piensa en Santa Mónica. Ella lloró durante años por la conversión de su hijo Agustín, derramó lágrimas, oró sin descanso, entregó su dolor completamente a Dios, pero nunca buscó controlar el resultado, nunca dejó de confiar. Y finalmente aquella oración perseverante dio fruto. Agustín no solo se convirtió, sino que llegó a ser uno de los santos más grandes de la Iglesia. Eso nos enseña algo muy profundo. Cuando ponemos nuestras heridas en manos de Dios, Él puede transformar incluso el dolor más grande en bendición. Pero para eso necesitamos aprender a soltar. Y soltar no significa olvidar.
significa dejar de intentar controlar aquello que ya pertenece a Dios. Significa aceptar que hay cosas que no entendemos, pero aún así seguimos confiando. Y justamente ahí aparece otro de los grandes desafíos del alma: aprender a confiar en el silencio de Dios, porque muchas veces oramos esperando respuestas inmediatas. Queremos señales claras, soluciones rápidas, milagros visibles, pero Dios frecuentemente responde de otra manera, responde en el silencio. Y el silencio de Dios puede ser una de las pruebas más difíciles para el corazón humano. Hay noches donde una persona se arrodilla llorando y parece que el cielo permanece callado. Hay madres orando por hijos perdidos, personas enfermas suplicando sanación, familias enteras esperando un milagro, y el silencio continúa. Y entonces el alma comienza a llenarse de preguntas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que me abandonó? ¿Será que no soy digno de su ayuda? Pero justamente ahí es donde comienza la verdadera fe, porque confiar cuando todo va bien no es difícil. Lo difícil es seguir creyendo cuando no entiendes nada, cuando no ves resultados, cuando las respuestas no llegan. Y sin embargo es precisamente en esos silencios donde Dios muchas veces está trabajando más profundamente. Porque el Señor no siempre actúa haciendo ruido. Hay transformaciones que ocurren lentamente en lo invisible dentro del corazón, como una semilla enterrada bajo la tierra. Desde afuera parece que no sucede nada, solo silencio, oscuridad, espera. Pero debajo de la tierra la vida está creciendo, las raíces se están formando, algo nuevo está naciendo aunque nadie pueda verlo todavía. Así actúa Dios muchas veces en nuestra vida. Mientras creemos que nada está ocurriendo, Él está fortaleciendo nuestra alma, cambiando nuestro corazón, preparando algo que todavía no podemos comprender. Por eso el silencio de Dios no significa abandono, significa invitación a confiar más profundamente. Y aunque el corazón humano quiera controlar todo, el Señor nos enseña una verdad difícil pero liberadora. Hay momentos donde lo único que podemos hacer es descansar en Él. Descansar en Dios parece sencillo cuando todo está bien, pero cuando la vida duele, cuando las respuestas no llegan, cuando el corazón está cansado de esperar, confiar se convierte en una de las decisiones más difíciles del alma. Porque todos quisiéramos entender el plan completo, queremos saber por qué sucedieron ciertas cosas, por qué algunas oraciones parecen no ser escuchadas, por qué Dios guarda silencio precisamente en los momentos donde más necesitamos una señal. Y aún así, el Señor sigue invitándonos a confiar. Piensa en Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasaban los años y nada ocurría. Humanamente todo parecía imposible. La edad avanzaba, el tiempo corría y la promesa seguía sin cumplirse. Y sin embargo, Abraham permaneció firme. La Escritura dice que creyó incluso cuando no había razones visibles para hacerlo. Qué difícil es vivir así hoy. Estamos acostumbrados a querer resultados inmediatos. Si algo tarda demasiado, nos desesperamos. Si no entendemos el proceso, pensamos que todo salió mal. Pero Dios trabaja de una manera completamente distinta. Él no actúa según nuestra ansiedad, Él actúa según su sabiduría. Muchas veces el Señor permite ciertos silencios porque está formando algo mucho más profundo dentro de nosotros. Hay pruebas que no llegan para destruirnos, sino para transformarnos. Hay esperas que enseñan al alma a madurar espiritualmente. Y aunque en el momento no lo entendemos, después descubrimos que justamente esas temporadas difíciles fueron las que más nos acercaron a Dios. Santa Teresita del Niño
Jesús entendió esto de una manera extraordinaria, vivió una vida sencilla, escondida, silenciosa, no tuvo grandes reconocimientos humanos ni milagros espectaculares frente a sus ojos, y aún así alcanzó una santidad inmensa porque aprendió algo muy importante: amar y confiar incluso en la oscuridad. Ella hablaba de la esperanza ciegas, esa confianza profunda que no depende de señales visibles. Y esa es justamente la fe madura, no la que cree solamente cuando todo sale bien, sino la que permanece firme incluso cuando no comprende. Porque la verdadera fe no consiste en controlar a Dios, consiste en abandonarse completamente en sus manos. Y quizás hoy eso es lo que más necesita tu corazón: dejar de luchar tanto, dejar de exigir respuestas inmediatas, dejar de vivir atrapado en el miedo. Porque muchas veces el agotamiento espiritual viene precisamente de querer cargar cosas que solamente Dios puede sostener. ¿Qué paz llega cuando el alma finalmente entiende que no tiene que resolverlo todo sola? ¿Qué descanso aparece cuando una persona deja de correr desesperadamente detrás de respuestas y aprende a permanecer tranquila delante del Señor? Jesús mismo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No prometió una vida sin problemas, prometió descanso para el alma, y ese descanso no significa ausencia de dolor, significa saber que incluso en medio de las tormentas seguimos sostenidos por Dios. Hay personas que llevan años viviendo consumidas por la preocupación. Se despiertan pensando en los problemas, pasan el día entero llenas de ansiedad y se acuestan con el corazón agotado, y poco a poco terminan perdiendo la paz, la esperanza y hasta la capacidad de disfrutar los pequeños regalos de la vida. Pero Dios nunca quiso que viviéramos así. Él sabe que el futuro nos asusta, sabe que hay heridas profundas que todavía sangran, sabe que existen pérdidas que marcaron el corazón para siempre, y aún así nos repite constantemente: no tengas miedo. Qué diferente sería nuestra vida si realmente creyéramos eso, si entendiéramos que Dios sigue teniendo el control incluso cuando todo parece desordenado. Porque muchas veces el caos que vemos hoy es solamente una parte pequeña de una obra mucho más grande que todavía no alcanzamos a comprender. Mira una semilla enterrada bajo la tierra. Desde afuera parece muerta, no se mueve, no da señales, no produce nada visible, pero en silencio está creciendo, las raíces se están profundizando, la vida se está abriendo camino en lo oculto. Así actúa Dios en nosotros. Mientras creemos que estamos detenidos, Él está trabajando en lo invisible, fortalece el alma, purifica las intenciones, enseña humildad, prepara caminos nuevos. Y aunque muchas veces queremos escapar de las pruebas, la verdad es que algunas de las transformaciones más profundas nacen precisamente en los momentos más oscuros. Por eso no todo sufrimiento es castigo. Hay dolores que terminan convirtiéndose en bendiciones escondidas. Personas que encontraron a Dios después de tocar fondo. Familias que volvieron a unirse después de atravesar una crisis. Corazones orgullosos que aprendieron humildad a través de las lágrimas. El problema es que mientras estamos sufriendo no logramos verlo, solo vemos el dolor inmediato, solo sentimos el peso del momento, pero después con el tiempo descubrimos que Dios jamás nos abandonó. Y justamente ahí aparece otra gran enseñanza espiritual: dejar de buscar constantemente señales extraordinarias. Muchas personas viven obsesionadas esperando pruebas visibles de que Dios está con ellas. Buscan sueños, mensajes, coincidencias, experiencias emocionales intensas. Pero la fe verdadera no depende de sensaciones.
La presencia de Dios no desaparece simplemente porque hoy no sientas nada especial. De hecho, muchas veces el Señor está más cerca precisamente cuando todo parece silencioso, porque Dios no necesita hacer ruido para actuar. El amanecer llega en silencio, una semilla crece en silencio, el corazón sana lentamente en silencio, y muchas de las obras más profundas de Dios ocurren justamente así, sin espectáculos, sin aplausos, sin señales dramáticas. Por eso el alma necesita aprender a hacer silencio también. Vivimos rodeados de ruido, redes sociales, noticias, discusiones, preocupaciones constantes, y en medio de tanto ruido interior se vuelve casi imposible escuchar la voz de Dios. El silencio espiritual no es vacío, es espacio para que el Señor hable, y quizá por eso muchas personas sienten tanta incomodidad cuando están solas consigo mismas, porque el silencio obliga al corazón a enfrentarse con su verdad. Ahí aparecen las heridas no resueltas, los miedos escondidos, las culpas que intentábamos ignorar, pero también es ahí donde Dios comienza a sanar. Cuando una persona finalmente deja de huir y se queda tranquila delante del Señor, algo cambia lentamente dentro de ella. El alma empieza a descansar, la ansiedad pierde fuerza, el miedo deja de controlar cada pensamiento, y entonces entendemos algo profundamente liberador. No tenemos que cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Dios sigue siendo Dios aunque nosotros no entendamos todo. Él sigue obrando aunque hoy no podamos verlo. Sigue sosteniendo nuestra vida incluso cuando sentimos que estamos cayendo. Tal vez por eso Jesús insistía tanto en la confianza sencilla de los niños. Un niño pequeño no entiende cómo funcionan todas las cosas. Simplemente descansa en los brazos de su padre porque sabe que está seguro. Y eso mismo quiere Dios de nosotros. No una fe complicada llena de control y exigencias, sino una confianza humilde, capaz de decir: Señor, no entiendo este momento, pero sigo creyendo que estás conmigo. Porque al final la paz verdadera no nace de tener todas las respuestas, nace de saber en manos de quién está nuestra vida. Y cuando el corazón aprende finalmente a descansar ahí, incluso en medio de las tormentas más difíciles, comienza a descubrir una fuerza nueva, una serenidad distinta, una esperanza que el mundo no puede quitar,